A ver, pensemos en el dolor. Es una de las cosas más extrañas y universales que existen, ¿no? No es solo una señal como esa luz de revisar motor en el auto que te avisa que algo anda mal. Es también una emoción, una experiencia que puede ser aterradora, que te revuelve el estómago. De hecho, es la razón número uno por la que corremos a buscar ayuda médica. Hoy vamos a meternos de lleno en las entrañas del dolor. ¿Cómo es que un simple golpe en el dedo del pie puede secuestrar toda tu atención? Y más fascinante aún, ¿por qué a veces esa alarma interna se vuelve loca y suena a todo volumen sin que haya, digamos, un incendio real, sin una lesión que la justifique? Para esta exploración tenemos un mapa increíble. Es un capítulo de un manual de medicina que es una verdadera Biblia para los doctores, los principios de medicina interna de Harrison. Nuestra misión es entender el cableado, la programación detrás del dolor, para así comprender por qué un tratamiento puede ser tan simple como una aspirina o tan complejo y potente como los opioides. Ok, vamos a desglosar esto desde lo más básico. Pensemos en la piel. ¿Cómo sabe el cuerpo la diferencia entre una caricia suave y un pellizco que te hace saltar? ¿Es el mismo nervio mandando una señal más fuerte? ¿O Mi instinto me dice que no puede ser el mismo cable. No, para nada. Tu instinto está en lo correcto. No es el mismo cable. El cuerpo tiene un sistema de cableado ultra especializado para esto. Tenemos unas neuronas sensoriales dedicadas, como si fueran agentes de fuerzas especiales, ¿no? Se llaman nociceptores. nociceptores? Son nuestros detectores exclusivos de daño o de potenciales daños. Y ojo, ni siquiera entre ellos son todos iguales. ¿Hay jerarquías de detectores de dolor? Exacto. Hay dos clases principales. Primero, las fibras A delta. Imagínalas como cables de fibra óptica. Ah, ok. Están cubiertas de mielina, que es una sustancia aislante, y eso les permite transmitir la señal a toda velocidad. Son las responsables del dolor agudo, punzante. El ay, inmediato cuando te golpeas. El que te hace reaccionar al instante. Justamente. Y luego están las fibras C, que serían como una vieja conexión de internet por teléfono, el dial-up. Ya veo, mucho más lentas. Mucho más, no tienen mielina, son más lentas y transmiten ese dolor sordo, quemante, esa molestia persistente que se queda después del golpe inicial. Son dos sistemas de aviso completamente distintos y ambos diferentes de las fibras A beta, que son las que se encargan de sentir el tacto normal, la caricia. O sea que tenemos una conexión de alta velocidad para la emergencia, el «cuidado, quita la mano del fuego ahora», y una conexión más lenta para el recordatorio de «oye, esa zona está lastimada, déjala en paz un rato». Es increíble que el cuerpo tenga dos velocidades para el sufrimiento. Precisamente. Y lo que detectan es muy variado. No es solo la presión de un golpe. Claro, el manual menciona esto y es fascinante. Estos nociceptores son como los sensores de un submarino. Reaccionan a todo, a temperaturas extremas, tanto frío como calor. Ajá. A cambios en la química del tejido, como cuando se vuelve más ácido por una inflamación. Y a lo que el texto llama un cóctel químico. Suena bien eso. Suena como algo de una fiesta de Halloween, ¿no? Sustancias como la bradicinina, la serotonina, que se liberan cuando las células se rompen. Son como la sangre en el agua para un tiburón. Le dicen al nervio, aquí hubo destrucción. Y hay un receptor específico, el TRPV1, que es un ejemplo perfecto. Es una proteína en la terminación del nervio que se activa con el calor y también con la capsaicina. La capsaicina de los chiles picantes. Exacto. Por eso cuando uno come un habanero, el cerebro no piensa, ¿qué perfil de sabor tan interesante?, sino que grita, ¡fuego! ¡Mi lengua está en llamas! Está activando el mismo botón de pánico que se activaría si de verdad te estuvieras quemando. Exactamente el mismo. Para el nervio, la señal es idéntica. Alerta de quemadura. Esto nos lleva a un punto clave, que es, ¿qué pasa después de que la señal inicial se dispara? Sí, porque una cosa es el dolor del momento, pero otra es lo que pasa después. El ejemplo perfecto que da el libro, y que todos hemos vivido. La piel quemada por el sol. Al día siguiente, algo tan inofensivo como el roce de la camiseta o el agua tibia de la ducha se siente como una tortura. ¿Por qué el sistema se vuelve tan dramático? Esa es la palabra perfecta. Dramático. El término técnico es sensibilización. Significa que el sistema de alarma se vuelve hipersensible. Y esto ocurre en dos lugares distintos. Primero, a nivel periférico, justo en la piel quemada.
La inflamación libera todo ese cóctel químico del que hablábamos. Ajá. Y una de sus estrellas son las prostaglandinas. Estas sustancias no disparan el dolor directamente, pero hacen algo más sutil. Bajan el umbral de activación de los nociceptores. Es como si le pusieran un megáfono a cada terminación nerviosa. Ahora, el más mínimo estímulo grita. O sea, los nervios en la zona del desastre se quedan paranoicos, con el gatillo demasiado sensible. Exactamente. Pero la paranoia se contagia. El bombardeo constante de señales de dolor desde la piel viaja por los nervios hasta la médula espinal, y ahí ocurre el segundo fenómeno, la sensibilización central. Las neuronas en la médula espinal que reciben estas señales también se vuelven hiperexcitables. Empiezan a reaccionar de forma exagerada. Y de ahí salen esos términos clínicos que suenan a hechizos de una película de fantasía, ¿no? Alodinia e hiperalgesia. Justamente, la alodinia es cuando un estímulo que normalmente no duele, ahora sí duele. Es el agua tibia de la ducha sobre la piel quemada. Claro. Y la hiperalgesia es una respuesta exagerada a un estímulo que sí es doloroso. Un pequeño apretón que normalmente sería una molestia leve se siente como un dolor intenso. El sistema completo, desde la piel hasta la médula, está en alerta máxima. Un momento, porque aquí el texto menciona algo que me voló la cabeza. Los nociceptores silenciosos. ¿Ah, sí? Me estás diciendo que tenemos nervios, que son como agentes durmientes, que están ahí pero no hacen nada, hasta que se desata el caos. Es una de las ideas más contraintuitivas y fascinantes. Sí, especialmente en nuestros órganos internos, en las vísceras. Hay terminaciones nerviosas que en condiciones normales son completamente insensibles. Increíble. No responden a cortes ni a presión, pero durante un proceso inflamatorio, como una apendicitis o una colitis, se despiertan y se vuelven extremadamente sensibles a los estímulos. Eso cambia por completo la idea de cómo funciona el dolor de órganos. No es que el órgano de repente duela más. No, Es que se activan sensores que ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Es como tener un sistema de alarma secreto que solo se enciende cuando la casa ya está en llamas. y explica por qué el dolor visceral puede ser tan insoportable y difuso. No estamos acostumbrados a recibir señales de esos sensores. Ok, la sensibilización explica el dolor de una intensidad incorrecta. Pero ¿qué pasa con el dolor en el lugar incorrecto? El ejemplo clásico de las películas. Alguien está teniendo un infarto y en lugar de agarrarse el pecho, se agarra el brazo izquierdo. Sí, el dolor irradiado. O cuando un problema en el diafragma duele en el hombro. Eso parece casi brujería, ¿no? ¿Cómo se explica? Bueno, la explicación más aceptada es la hipótesis de convergencia-proyección. Suena complicado, pero es más simple de lo que parece. Imagina la médula espinal como una gran estación de trenes. A un mismo andén, a una misma neurona, llegan trenes de rutas muy diferentes. Llega el tren que viene de la piel del hombro y también llega el tren que viene del diafragma. Convergen en el mismo punto. Exacto. Ahora piensa en el cerebro, que es el controlador de la estación. Durante toda tu vida ha estado recibiendo informes constantes del tren que viene de la ruta del hombro. Es una ruta súper transitada. La conoce de memoria. Claro, la ruta del diafragma casi nunca manda trenes. De repente un día la luz de alarma de ese andén se enciende con una señal de dolor potentísima. El cerebro mira el panel y dice, alarma en el andén 5. Viniendo de, bueno, casi siempre viene del hombro, así que debe ser el hombro. O sea, el GPS del cerebro se confunde. Como recibe la señal desde una calle secundaria que casi nunca usa, como el órgano interno, asume que debe venir de la autopista principal que conoce, que es la piel. Y proyecta la sensación de dolor ahí. Es increíble. ¡Wow! Demuestra que el dolor no es una lectura directa de la realidad. Es una interpretación, una construcción del cerebro basada en la experiencia previa. Y si el cerebro interpreta, también puede editar. Esto me lleva a uno de los puntos más impactantes del texto. El estudio de Beecher durante la Segunda Guerra Mundial observó que soldados con heridas gravísimas, que en la vida civil los tendrían gritando de dolor, a menudo reportaban sentir muy poco o ningún dolor. Estaban tranquilos, incluso eufóricos por estar vivos. ¿Cómo es eso posible? Porque el cerebro no es un receptor pasivo de información, es el director de la orquesta. Ajá. Tiene un sistema increíblemente sofisticado para modular el dolor,
para subirle o bajarle el volumen a voluntad. Se llama sistema de modulación descendente. Hay circuitos que se originan en partes muy profundas del cerebro, como el hipotálamo o el mesencéfalo, y que bajan hasta la médula espinal. ¿Y qué hacen ahí abajo? Pueden literalmente ordenarle a las neuronas de la médula espinal que ignoren las señales de dolor que vienen subiendo desde la periferia. La silencian. Es como si el cerebro, desde su centro de comando, enviara un mensaje que dice: oigan, sé que el brazo está herido, pero ahora mismo tenemos una prioridad mayor: sobrevivir y salir de este campo de batalla. Ignoren esa señal por ahora. Y lo hacen liberando sus propios analgésicos. ¿Cómo? ¿El cerebro fabrica sus propias drogas para el dolor? Sí, los opioides endógenos, como las endorfinas y las encefalinas, son nuestros analgésicos naturales. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. A ver. Este sistema es la base neurobiológica del efecto placebo. O sea que el efecto placebo no es psicológico en el sentido de que sea falso o imaginario. Para nada. Es un evento neuroquímico tan real como tomarse una morfina. Wow. Cuando una persona cree firmemente que está recibiendo un tratamiento que le va a quitar el dolor, esa expectativa, esa creencia, es suficiente para activar estos circuitos de modulación descendente. El cerebro libera sus propias endorfinas y suprime la señal de dolor. Es la farmacia interna. Totalmente. Las resonancias magnéticas funcionales lo demuestran. Se iluminan las mismas áreas del cerebro que se activan con los opioides. El cerebro tiene su propia farmacia. Y la expectativa es la receta que la despacha. Por supuesto, si hay una cara, tiene que haber una cruz. Si la creencia puede aliviar, supongo que el miedo o la ansiedad pueden empeorar las cosas. El efecto nocebo. Exactamente. La expectativa de que algo va a doler, el miedo, la ansiedad, todo eso puede hacer que el cerebro le suba el volumen al dolor. Activa circuitos que facilitan la transmisión de la señal, haciendo que la experiencia sea objetivamente peor. Sonando de formas extrañas. Pero, ¿qué pasa cuando lo que se rompe es el propio cableado? Cuando los nervios mismos son la fuente del problema. Esto nos lleva a ese mundo tan extraño del dolor neuropático. La gente lo describe con sensaciones que no parecen dolor. Descargas eléctricas, ardor, una quemazón helada. Y esa alodinia extrema donde el simple roce de una sábana puede ser una tortura. El dolor neuropático es una bestia completamente diferente. Aquí, la lesión no está en el tejido, sino en las propias vías del dolor. Y los mecanismos son perversos. Por ejemplo, un nervio dañado puede empezar a comportarse como un cable eléctrico pelado. Pierde su aislamiento y empieza a echar chispas por sí solo, a generar impulsos de dolor de la nada. Sin ningún estímulo. Sin ningún estímulo externo. Esto se debe, en parte, a que acumula demasiados canales de sodio, que son como pequeños interruptores que se quedan atascados en la posición de encendido. Genera su propio dolor. Es un motor de sufrimiento perpetuo. Y se vuelve aún más extraño. A veces, estos nervios dañados empiezan a escuchar conversaciones que no les incumben. Pueden volverse sensibles a la noradrenalina. El neurotransmisor del estrés. Correcto, el del sistema de lucha o huida. Entonces, una situación de estrés que libera noradrenalina para aumentar el ritmo cardíaco y prepararte para la acción, ahora también es interpretada por el nervio dañado como una señal de dolor. Se cruzan los cables. El sistema está completamente cruzado. Por eso, en algunas condiciones, como el síndrome de dolor regional complejo, el estrés puede causar un aumento terrible del dolor físico. Entonces, llegados a este punto, cuando el dolor se vuelve crónico, ya no es un síntoma. El sistema de alarma no solo está fallando, el sistema de alarma es el incendio. Se convierte en una enfermedad en sí misma. Una patología del sistema nervioso. Y encima, como señala el texto, suele venir de la mano de la ansiedad y la depresión. Lo que nos lleva a la pregunta clave. Con un enemigo tan complejo, ¿qué arsenal tenemos para combatirlo? Pues el arsenal es variado y la estrategia es atacar los diferentes mecanismos que hemos discutido. No hay una solución única, ¿cierto? Podemos empezar por los más conocidos, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, como el ibuprofeno y el paracetamol. Su principal campo de batalla es la periferia. Afuera, en el sitio de la lesión. Exacto. Actúan inhibiendo una enzima llamada COX, lo que reduce la producción de prostaglandinas, esos mediadores que causan la sensibilización periférica.
Son geniales para cortar de raíz la inflamación y el dolor leve a moderado. Son los que apagan el megáfono de los nervios, del que hablabas. Justamente. Luego subimos de categoría a los pesos pesados, los opioides. Son los analgésicos más potentes que tenemos. A diferencia de los AINES, su objetivo no es la periferia, sino el sistema nervioso central. Actúan directamente sobre ese control de volumen del cerebro, imitando a nuestras endorfinas para activar los sistemas de modulación descendente. Son la piedra angular para manejar el dolor agudo y severo, como el de después de una cirugía, ¿no? Sí, para eso son fundamentales. Suenan como un arma casi perfecta para el dolor intenso. Pero claro, todos hemos oído las advertencias sobre su uso a largo plazo, sobre todo para el dolor crónico. El texto es bastante claro sobre los riesgos. Absolutamente. Su uso crónico es un campo minado. El texto menciona 3 grandes peligros. Primero, la tolerancia. El cuerpo se acostumbra y necesitas dosis cada vez más altas. Entiendo. Segundo, la dependencia física. El cuerpo se adapta a la droga y sufre abstinencia si se retira. Y tercero, un fenómeno paradójico y terrible, la hiperalgesia inducida por opioides. A la larga, el propio tratamiento puede hacer que el sistema nervioso se vuelva aún más sensible al dolor. Increíble. La cura puede empeorar la enfermedad. Es una trampa biológica. Por eso, para el dolor crónico, y sobre todo el neuropático, hay que buscar en otra caja de herramientas, ¿no? Y ahí es donde aparecen fármacos que, a primera vista, no tienen ningún sentido. Para nada. Es porque estos fármacos actúan sobre los mismos mensajeros químicos, serotonina y noradrenalina, que el cerebro usa en sus circuitos de modulación del dolor. Básicamente refuerzan el sistema de control de volumen natural del cerebro. Y su efecto analgésico es totalmente independiente de su efecto en el ánimo. Entiendo. No tratan la tristeza, sino que le devuelven al cerebro una de sus herramientas para controlar el dolor. ¿Y qué hay de los anticonvulsivos? ¿Usar un medicamento para la epilepsia para tratar un dolor de nervios también suena raro? Pero la lógica es la misma. ¿Qué es una convulsión epiléptica? Es una tormenta eléctrica en el cerebro, neuronas disparando de forma descontrolada. Claro. ¿Y qué es un nervio danado en el dolor neuropático? Es un cable eléctrico echando chispas. Los anticonvulsivos, como la gabapentina o la pregabalina, son excelentes para calmar esa hiperexcitabilidad neuronal. Le dicen al nervio sobreexcitado, tranquilo, baja la intensidad. Lo que queda clarísimo es que no hay una bala de plata, sobre todo para el dolor crónico. El enfoque tiene que ser, como dice el manual, multidisciplinario y totalmente personalizado. Una combinación de todo. Atacar el problema desde todos los ángulos posibles. Haciendo un recuento, hemos visto que el dolor es una experiencia alucinantemente compleja. No es una línea directa del dedo al cerebro. Es una construcción, una interpretación moldeada por la inflamación en la periferia, por el volumen que se le pone en la médula espinal y, sobre todo, por la dirección de orquesta que hace el cerebro. Nuestro cerebro tiene este poder inmenso para modularlo, para apagarlo en medio de una batalla o para encenderlo con el miedo. Y los tratamientos modernos son un reflejo de esa complejidad, ¿no? Intentando arreglar el mecanismo específico que se ha roto en cada caso. Y eso nos deja con una reflexión final para el futuro. Hemos visto de forma muy clara cómo la expectativa, el contexto y la atención pueden activar los poderosos sistemas de control del dolor que tiene el cerebro. El efecto placebo no es magia, es neuroquímica. Totalmente. Esto plantea una pregunta fundamental. Más allá de los fármacos, ¿hasta qué punto podríamos aprender a entrenar y potenciar conscientemente esos circuitos? Si la simple creencia en una pastilla de azúcar puede hacer que nuestro cerebro libere sus propios opioides, ¿qué podríamos conseguir con un control voluntario? Quizás la próxima gran frontera en el manejo del dolor crónico no sea una nueva molécula, sino aprender a dominar la farmacia que ya todos llevamos dentro de la cabeza.